Sobre aguas claras cesa el temor. Guías mis pasos cansados entre montañas de ayer, sobre pestales callados vuelvo a nacer. Tu vara cerca de mi pecho, tu mano firme en mi piel, en cada duda que llevo dentro, tú eres mi bien, tú eres mi pastor. Bien, aquí está la primera imagen. Esta es la fachada de una capilla mormona en 1910. Si le quitáramos hoy en día con la visión que tenemos, que nos dieron, si le quitáramos donde dice LS Chapel 1910, diríamos, esa es una iglesia católica. Exactamente. Órale. Si te das cuenta, estos comentaristas, estos escritores, están apoyando el comentario de Clark. Esto lo quiero recalcar porque posiblemente alguien pueda ver el video y decir, no, están usando personas que ni siquiera son miembros de la iglesia, que piensan diferente a nosotros. No, porque Clark, los comentarios de Clark son usados muchos lo veo muy comúnmente en los libros de instituto del Antiguo Testamento, y se usó por pensadores de la iglesia. Repito, antes de 1950. Esta foto está representando el 21 de enero de 1836 en el ático del templo de Kirtland. José Smith dirigiendo a su padre, utilizando la forma de cruz. Porque la recordamos, obviamente, por toda la cultura que tenemos, como un instrumento en el cual fue muerto el Salvador, un instrumento de tortura. Y así lo recordamos, así lo pensamos, cuando deberíamos de nosotros pensarlo como un recordatorio o como un símbolo de un pacto que se hace con Dios. Para los judíos, en el contexto, incluso el libro de Mormón lo respalda, para los judíos un maldito moría colgado, que es lo que tenemos en el libro de Mormón con Senaría, si lo estoy pronunciando bien, que él muere colgado y entonces es una señal de una maldición. Según los judíos, Jesús no murió en una cruz, Jesús murió colgado. Y ahora me hace sentido con el comentario que acabas de hacer. Si ¿por qué lo dicen? Cruz, ¿por qué lo dicen que murió colgado? Porque si ellos aceptan que murió en la cruz es porque hubo un pacto ahí. Exactamente. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de Teología Azul. Les saluda de este lado Moisés Cabrera y de aquel lado nuestro amigo Saúl Romero. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Moisés? Muy buenos días. Muy buenos días. Primera vez que grabamos en el día y no en la noche. Sí, buenos días a ti y a todos los que siguen nuestro podcast. Sí, una disculpa también por habernos tardado tanto en sacar un otro video. Hemos estado con algunas otras ocupaciones. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante que vamos a hablar y quisiera yo iniciarlo con una imagen. Déjenme, se las comparto. ¿La estamos viendo? Sí, ¿se ve? Ahí está. Esta imagen es en la manzana del templo del lago Salado y pues representa al Salvador cargando una cruz, y esta imagen ha desatado pues diferentes sentimientos y diferentes comentarios en muchas personas, y porque la cruz, etcétera. Y déjenme pongo ahorita algunos comentarios que vimos al respecto.
de esta imagen. Están en inglés, me voy a permitir hacer una traducción rápida. Dice, el primero dice, no estoy tan seguro acerca de una cruz en la manzana del templo. Recuerdo cuando mi hijo de 4 años me dijo que le gustaba nuestra iglesia porque nosotros no teníamos imágenes de Jesucristo siendo asesinado o matado. Y luego la otra dice, se supone que nosotros celebramos en Cristo viviente. También la cruz no es históricamente exacta. Él solo llevó un madero, no toda la cruz completa. No sé de qué piensan con esta escultura. Y así hay muchas comentarios de mucha gente. Quiero aclarar que no tenemos nada contra ellos, están expresando sus sentimientos, los cuales son muy válidos. Muy Pero válidos, nosotros, así es. nosotros queremos comentar, ok, hay muchos sentimientos encontrados en cuanto a la cruz en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay mucha gente que no sabe qué pensar, hay mucha gente que hemos crecido con ciertas ideas. Entonces, cuando nos enfrentamos con una imagen de una cruz eh, de El Salvador, déjame volver a ponerla, bueno, es la misma, nada más en un detalle más cerquita. Cuando nos topamos con una imagen como esta, en la manzana del templo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no sabemos qué pensar. No sabemos si decir, como estos mensajes que vimos, estos posts, estos tweets, o decir, miren qué bonito está, qué padre que se está agregando algo que tiene que ver con la expiación. No sabemos para dónde ir. Entonces, el día de hoy, este tema que vamos a tratar, que Saúl nos va a llevar por todo esto, habla sobre la cruz y sobre qué pensaban desde la antigüedad hasta los primeros miembros de la iglesia restaurada. Entonces, es un tema muy interesante que, aunque esto de esta escultura, la manzana del templo, ya tiene un rato, hasta hoy nos dimos el tiempo de nosotros tomarlo. No sé si tú quieres hacer un comentario así a grandes rasgos al inicio, Saúl. Sí, de hecho, esta polémica que se derró en redes sociales, ya la habíamos comentado tú y yo en privado. Fue lo que fue generando la idea de poder hacer este video. La idea ya tiene rato, pero apenas se concretó, ¿no? Poder hacerlo. Por ejemplo, yo no pude guardar algunos comentarios que decían, dos comentarios, uno decía, ya no sabe qué hacer la iglesia para poder llamar a otras personas. O sea, como que la iglesia está necesitada de propaganda, de promoción, de llamar feligreses. Ajá. Decía un comentario por ahí, ya no sabe la iglesia ni qué hacer para poder llamar gente. Y otro comentario decía, que ya también vamos a tener cardenales dentro de la iglesia, y vamos a tener arzobispos también, y a papas también, porque ya estamos muy catolizados, ¿no? Y son comentarios válidos, como tú lo dices. No voy a atacar los comentarios, porque nos va a tocar en este video, y fue el propósito de poder partirlo en 3 partes. Nos va a tocar explicarle a los hermanos de la iglesia de Jesucristo, a los santos últimos días, que cuando la televisión se inventó por primera vez, la televisión no fue 4K, Smart TV con control remoto. La televisión sufrió una evolución. Posiblemente a ti te tocó, igual que a mí, Moisés, ver la televisión grandotota, tosca, en blanco y negro, de bulbos. Sí, con los bulbos atrás. A mí me tocó esa televisión porque mi abuelita, yo veía la televisión en casa de mi abuelita, y era una televisión tosca, gigante, de bulbos. Poco a poco fue evolucionando, cada vez se fue haciendo un poco más delgada, más delgada, más delgada, hasta la que tenemos hoy, completamente delgadita y ligera. Una televisión la puedes levantar muy ligeramente, y ahora tiene funciones, tiene aplicaciones, tiene control remoto, tiene todo la televisión. Pero si le explicáramos esto a un niño de 10 años, que la única televisión que ha visto en su vida ha sido la Smart TV, será difícil procesarlo para él, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo vamos a platicar el día de hoy, para poder explicar qué tiene que ver la cruz dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días.
Estos comentarios que pusimos aquí, que comentamos, reflejan simplemente la visión de los santos últimos días de los últimos 70, 80 años. ¿Sí? No refleja lo que ha sido la historia completa de la iglesia. Ha evolucionado. Es por esta razón que vamos a tratar de hacer 3 videos. Video número 1 que estamos haciendo en este momento. Vamos a ver cómo se veía la cruz en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver que, por ejemplo, un Ezequiel tenía una visión completamente diferente de un Bruce R. McConkie. Un Justino Mártir entendía completamente diferente la cruz a como la entendía Joseph Fielding Smith. Completamente diferente. Este es este primer video. Si desean acompañarnos o ver más videos, el segundo video vamos a hablar cómo entendían los santos últimos días del siglo XIX la cruz. Sigue siendo fiel a Ezequiel, a Justino Mártir, un José Smith, un Brigham Young, algunos apóstoles de la iglesia entendían la cruz completamente diferente a los últimos apóstoles de los años 50, de los años 70, de un David McKay, completamente diferente, ¿no? Y nuestro tercer y último video pues tiene que ver con estas últimas décadas, ¿no? Cómo lo entendemos, que refleja exactamente los comentarios de estos hermanos. Exactamente refleja, entiendo perfectamente, porque hemos sido influenciados por libros tan ¿cómo decir la palabra? Hemos sido influenciados por libros tan de peso teológico como respuestas a preguntas del Evangelio de Joseph Fielding Smith. Hemos sido tan golpeados teológicamente por una doctrina mormona que hay hermanos que ponen ese libro, por ejemplo, en un altar, como wow, tenemos aquí la esencia de la doctrina mormona, cuando ya no es así. Ya cambió la doctrina de la iglesia. Bueno, no cambió, es que esa no reflejaba la doctrina de la iglesia. No reflejaba lo que realmente era una percepción muy personal del elder Bruce R. McConkie, que mi respeto es para él. Luego en su momento hablaremos de su discurso que dio poco antes de fallecer, que es pero sí, a veces, como hablábamos fuera de cámaras, a veces solamente leemos lo que los apóstoles, el profeta escriben, y dejamos de buscar por otros lados, como el Doctrina y Convenios, de los mejores libros. Y entonces tenemos una especie de sesgo, porque nada más escuchamos lo que ellos quieren que decir, y muchas veces lo que ellos dicen pues está basado en lo que ellos creen, piensan, sienten, han aprendido, han vivido, han experimentado lo que la vida les ha llevado a llevar a creer. Entonces, esto de la cruz pues ha recibido, pues yo diría, a lo mejor no la palabra, a lo mejor me corriges, pero llegó un momento hasta que se satanizó el cruz. Que alguien llegaba y yo recuerdo cuando el niño, que alguien llegaba con una cruz ahí colgadita, hombre, las hermanas, faltó que se rasgaran sus ropas sagradas. Casi. Y ¿por qué? Bueno, no. Y había un chorro de argumentos tratando de justificar ese pensamiento, ¿no? Y cuando la realidad es otra, que lo vamos a empezar a ver a partir de ahora de estos 3 videos que vamos a grabar y que sé que van a ser muy interesantes en cuanto a este tema. Dime. Sí, ojalá los hermanos no se vayan con la idea simplemente del primer video, porque va a evolucionar. Vamos a usar literatura, vamos a usar imágenes que tenemos pero que no podemos ver. Va a ser interesante. Ojalá puedan seguir los 3 videos. Es la idea. Y no nos quemen con leña verde por el primer video nada más. Sí, que terminen de ver los 3 y vean que no estamos tan mal y no estamos apostatando, ¿verdad? Y ahorita que tú decías que vamos a ver libros, yo quisiera entonces mostrar la bibliografía que vamos a tener. Disculpen si no se ve todo completo, bueno, estamos todavía. Ahí está. Este es el primero que uno de los que vamos a tener, no es el primero.
Sí, es uno y es muy interesante y yo les recomiendo personalmente el escritor de este libro, Alonso Gaskill. Él es Ujú. miembro de la iglesia, es un erudito moderno, está vivo, sigue publicando libros. Realmente sus puntos de vista son muy interesantes. Él es un teólogo moderno. Y el segundo autor es un erudito católico. Ok. Entonces estos dos eruditos se sentaron a platicar y en lugar de debatir que tu iglesia es en lugar de debatir, se sentaron a platicar de las cosas que tenemos en comunes como mormones y como católicos. En comunes. Ujú. De este libro fue donde saqué yo la idea de sentarme en un momento con Guillermo y platicar de la liturgia católica y la liturgia del templo. De aquí tomé yo la idea. En lugar de ponerse a debatir, no, que tu iglesia está mal por esto, y no, no, no. Y vieron algunas cosas, ceremonias, ordenanzas que tenemos en común, y entre cosas en común surge la cruz. Vamos a ver al rato un pasaje de este libro donde Excelente. Alonso Gaskill comenta esto. Ok, muy interesante. El siguiente es este. Michael Glenn Red, el desarrollo de la actitud de la iglesia sud hacia la cruz. Quiero resaltar que los tres videos tienen el respaldo de este libro. Este Ujú. es el libro matriz de todo. Ok. Este, y es que resulta que lo que había leído con Gaskill fue lo primero que yo tenía la idea, pero Gaskill menciona algo muy, muy ligero. Pero aquí Michael Glenn Reed ya lo amplía una ligera idea que yo tenía, que es lo que vamos a platicar en este. Vamos a estar teniendo citas constantes de este libro en los tres videos. Excelente. Ok. Justino Mártir, que posiblemente sea el primero, si no estoy equivocado, de los primeros apologistas de la iglesia. De las obras de Justino Mártir, lo que quiero resaltar es el diálogo con Trifón, que viene en las partes pequeñas de abajo del libro, ¿no? El, Ujú. eh, se supone que Trifón se piensa que pudo haber sido un judío que sobrevivió a la matación judía de los romanos que hicieron Ujú. que hicieron en Jerusalén. Y Trifón es un judío que posiblemente sobrevivió y escapó. Entonces de repente se topa con Justino Mártir, que es uno de los primeros apologistas del cristianismo primitivo, y tienen un encuentro teológico muy interesante. Y lo vamos a platicar al ratito en el video. Ok. Los primitivos papiros cristianos de Larry Hurtado. Larry Hurtado no es miembro de la iglesia, resalto que no es miembro de la iglesia, pero tiene escritos muy, muy interesantes. Él se enfoca mucho a lo que es el cristianismo primitivo. Y el subtítulo del libro es Un estudio de los primeros testimonios materiales del movimiento de Jesús. Este libro es interesante porque Larry Hurtado examina hacia un análisis de los textos griegos del Nuevo Testamento Ujú. antes de que naciera Constantino. Este libro está enfocado a esos papiros griegos, escritos griegos del Nuevo Testamento. Y repito, es importante esto porque muchos hermanos dicen, creen, afirman, enseñan, comparten en redes sociales de que la idea de la cruz de la Iglesia Católica tiene que ver con Constantino, la famosa visión que él tuvo y que lo tomó y lo puso en la teología de la Iglesia. Pero lo que vamos a ver aquí es que es antes, también Justino Mártir, 150 años antes de que naciera Constantino, ya defienden la cruz. Tienen una idea completamente diferente de lo que la gente común cree. Es que pobrecito el Constantino le achaca muchas cosas que a lo mejor él no hizo. Mucho de lo que él no hizo. Ok, a ver, el que sigue. Margaret Becker ha sido una escritora que compartimos muy frecuentemente. Aún así mucha gente me sigue preguntando, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué hablas mucho de ella? Bueno, es una escritora metodista, tampoco es miembro de la iglesia. Sin embargo, sus libros tienen mucho peso teológico dentro de los nuevos eruditos de la iglesia. Ha sido invitada a dar discursos a la Universidad de Brigham Young y muchos escritores modernos usan sus libros. Yo se las recomiendo ampliamente
para poder entender mejor el contexto social, teológico del primer libro de Nefi. Órale, muy interesante. Entonces, este libro es La tradición escondida del reino de Dios. Sí, perdón, me brinqué el nombre Falta de mucho. la... Sí, porque de hecho yo creo que no le hemos fallado en todos nuestros videos. Hemos hablado de Margaret Mead. Sí, tiene que ver mucho con... Sobre todo ella trata de resaltar la teología del Antiguo Testamento antes de la reforma deuteronomista. Que le debemos un capítulo a esa reformita también. También, claro que sí. Bien, el que sigue. La Torá con Rashi. Rashi es un escritor judío que vivió en la Edad Media y a pesar de que sus libros ya tienen más de 1000 años, siguen siendo libros de peso teológico y dentro de la iglesia escritores modernos están usando mucho a Rashi para poder explicar. Aunque Rashi nunca aceptó a Jesús como el Mesías, Ajá, sus escritos son muy interesantes. De verdad, leer a Rashi es otro rollo, dirían por ahí. Otro rollo. ok. Y este es el último. Así es, comentarios sobre doctrina y convenios. Eh, déjame... Estos escritores... Este libro se escribió a principios de 1900. Ok, Así que lo que reflejan estos escritores es el pensamiento de iglesia antes de los años 50. Si no me recuerdo, se escribió en 1915, se publicó en 1915. Así que refleja el pensamiento de los escritores de la iglesia antes de los años 50, que es donde fue el cambio, es ya, donde ya viene más, el más cambio, fuerte. ¿no? El sentimiento de la iglesia en general hacia la Así cruz. es, así es, así es. Entonces esto va a ser muy interesante ver cómo veía la misma iglesia la cruz antes de todas esas modificaciones, digamos de alguna manera. De hecho, en el segundo video vamos a hablar muchísimo de cómo veía la iglesia la cruz. Sí, interesantísimo. Pues esos son todos los libros, hermanos. Nuevamente, si ustedes quieren leer y aprender, están para que ustedes los puedan buscar. Pueden ponerle pausa al video para ver muy bien el nombre, el autor. Que ustedes puedan buscarlos y puedan hacerse de estos libros. La verdad, eh, comentábamos Saúl y yo fuera de grabación que hay dos cosas que pedimos: dinero para poder comprar libros y tiempo para poder leerlos. Porque son tantas cosas que uno quisiera hacer y leer y que a veces no tiene uno el tiempo para hacerlo. Pero quien quiera buscarlo lo puede buscar y puede empezar a aprender de todos estos libros. Sí, ¿No? Moisés, y sobre todo como tú siempre recalcas en nuestros videos, queremos recalcar que lo que vamos a decir aquí no es doctrina oficial de la iglesia, ni tú ni yo somos portadores oficiales de la iglesia, ni autoridades generales, es simplemente nuestra opinión. Ojalá que esta opinión te pueda esclarecer cuando de repente ves una cruz en la manzana del templo y chocan tus ideas de lo que leíste previamente, porque seamos honestos, en los 70s lo único que teníamos a la mano era Joseph Fielding Smith, Bruce R. McConkie, Talmash. Difícilmente No por ahí tenemos, había no había más, y es lo que había en la biblioteca de mi padre. Yo a los 14 años era lo que podía leer: Joseph Fielding Smith, Bruce R. McConkie, Talmash, L. Grant Richards. Era lo único que había en las bibliotecas de aquel entonces, y nos quedamos con esa teología. Gracias a Dios ya surgió el internet y ya te entras a una página y ves miles de libros de escritores de la iglesia que puedes conseguir. Está el Amazon, están 1000 páginas donde puedes conseguir libros y ya no te puedes quedar a fuerza con estos tres. De hecho, si mal no me equivoco, sácame del error, la iglesia dejó de publicar Doctrina de Salvación, dejó de publicar Doctrina Mormona, dejó de publicar 2 3 libros que ya se descontinuaron, porque la iglesia ahora sí, perdón, fue la opinión de él, no piense que es la opinión oficial de la iglesia. sí. No, de hecho, sí, ya no son libros oficiales de la iglesia. Creo que ahorita el único que está
como oficial de la iglesia porque está en la biblioteca del Evangelio es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Así Creo que es es. el único. Y de ahí, no que sean oficiales propiamente, pero pues, son todos los compendios de enseñanzas de los profetas. ¿Te Ok. acuerdas? Hace algunos años teníamos el manual de enseñanzas del profeta Sí, Gordon, sí, enseñanzas del sí. profeta tal. Esos creo que todavía están disponibles porque al final de cuentas son discursos de ellos, cosas que puedes aprender de ahí. Pero como oficiales en cuanto a teología, el único que ahorita está es Jesús el Cristo, si no me equivoco. Así Sí, sí, es. tienes razón, ya no están disponibles como biblioteca de la iglesia. De hecho, yo recuerdo en la misión que nos vemos jóvenes hermanos, pero ya tenemos ratitos. Sí, pues yo estuve en la misión del 93 al 95, imagínate, hace Yo 94, 31 años, 96. hace 31 años ya terminé yo la misión, hace 30 años. Y en ese entonces sí nos decían que uno de la literatura que teníamos que leer sí o sí era Doctrina de Salvación, Dios tiene niños, el tenemos, Exactamente. o artículos de fe de William Talma, era otro, Sí, eh, una obra y un prodigio, Nora Maestra Prodigio. otro, El Gran eh, Richards. ajá, de los Gran Richard, y por ahí algún otro que se me va. Eh, este, Enseñanzas de Profeta Jesús, bueno, que ese todavía lo puedes tener, es muy bueno. Entonces sí ha cambiado, y yo realmente en algún momento de mi existencia, siendo todavía realmente joven, yo decía, ¿y por qué no tenemos más acceso a más libros? Porque yo estoy seguro que hay más libros, porque en ese entonces había más libros, pero no teníamos acceso a ellos. Ya Exactamente. olvídate en español, aunque fuera en inglés, no teníamos acceso a ellos. Exactamente. Razones muchas, ¿no? Yo me supongo que Sí. para empezar era muy carísimo poder tenerlo, ¿no? Ujú. Y ahorita, como bien tú dices, Internet y la accesibilidad nos permite poner ya. Y si lo consigues en inglés, le tomas una foto y le pones la foto a Google y le dices, pónmelo en español, te lo traduce. Entonces hay muchas maneras ya de poder tener acceso que antes no tenía. Así es. Y ahora Bueno, con la después de... inteligencia artificial, No, se bueno, mis hacen hijos están peleados con la maravillas. inteligencia artificial, pero sí, mucha gente te va a solucionar muchas cosas. Eh, bueno, después de esta breve pero larga introducción, vamos a pasar al tema, Saúl. Te dejo para que iniciemos, dime por dónde empezamos y empezamos a tratar este tema de la... Ok, vamos a comenzar con un comentario del libro de Michael Glynn, de Michael Glynn Reed. Ajá. Te lo paso por aquí para poder compartirlo y eso va a ser nuestro punto de partida. El desarrollo de la actitud de la iglesia, ¿va? Así es. Claro que sí. Aquí lo tienes. Gusta, lo leo. Por favor. Dice, el desarrollo de la actitud de la iglesia sur hacia la cruz. Es el título del libro, una tesis de Michael Greenry. Los santos de los últimos días y sus críticos generalmente han asumido que siempre ha existido una oposición al símbolo de la cruz en la corriente principal mormona. Sin embargo, como se muestra en esta tesis, la aversión fue más bien un desarrollo tardío en la historia mormona, comenzando primero en el nivel de base alrededor del comienzo del siglo XX y luego se institucionalizó durante la década de 1950 bajo la dirección del profeta Sud, David McKay. Esta oposición al símbolo, que fundamentalmente tenía una base anticatólica, se ha visto reforzada por argumentos apologéticos que fueron adoptados y adaptados de los que alguna vez circularon los protestantes estadounidenses en siglos anteriores. Sí, definitivamente. Ya desde antes de David McKay había pequeños roces con la Iglesia Ah, Católica. mm, Vamos a ver en el tercer video que en la Revolución Mexicana pasó algo que pues empezó el choque, ¿no? Pero ok, no se hizo tanto hincapié sino hasta 1950 cuando llega la Iglesia Católica a Utah. sí, Eso fue lo que prende las alarmas y le toca a David McKay vivir esta experiencia, ¿no? sí, Imagínate en tierra mormona
llega la Iglesia Católica. Ya te La imaginarás, ¿no? oposición, ¿no? Es como si pusiéramos un templo ahorita en el Vaticano, ¿no? Así como, espérate, espérate, Eh, espérate, espérate. Entonces, aquí empieza, ¿no? Y empiezan las canales de radio y yo te digo una cosa, yo te respondo la otra y empieza la guerra. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para el tercer video. ok. Nada más que sepamos que el cambio por ahí empezó. ¿Ah? Exactamente. Una actitud. Ok. Ahora, si a esto le uníamos toda la pelea que hubo en la pelea racial de los años 50, del despertar de los Estados Unidos y de grupos protestantes, de que la iglesia no daba el sacerdocio a los negros, y la iglesia católica estaba de favor de aquel lado, también empezó la polémica, ¿no? Los gritos y sombrerazos de una iglesia contra la otra. Ok, interesante. Lo hablaremos en nuestro tercer video más extendido esta parte de este tema para que no se lo pierdan. Así es. Entonces, de acuerdo con lo que nos dice este escritor, no fue así al principio. Como le dijo Jesús a los fariseos, ¿no? Es que así no fue al principio. Así no era. Ahora, me gustaría compartir otro pasaje del libro Católico y Mormón de Gaskill, ¿Eh? que eso fue lo primero que yo leí alguna vez. Yo tenía una idea vaga, pero Gaskill empezó, ahora sí me dio la cosquillita, ¿no? De poder averiguar, investigar más. Ujú. Los mormones usamos, ¿verdad? Así es. Aquí está, lo leo. Los mormones usamos una gran cantidad de arte en nuestras clases dominicales e incluso en nuestros templos, pero en la parte de la capilla de nuestros edificios que han sido fuertemente influenciados, como hemos notado, por las formas de adoración protestantes del siglo XIX, tendemos a no tener ningún tipo de arte. Los mormones primitivos usaban cruces como joyas en la arquitectura de nuestros edificios, por ejemplo, la piedra y los vitrales en nuestras lápidas, en nuestros púlpitos, en nuestros arreglos florales, funerarios, en nuestros primeros marcadores y monumentos históricos. Incluso el hierro de marco original de la iglesia era en forma de cruz, chispas, bastante literalmente. Incluso hoy en día, las capillas sud están casi sin excepción construidas en forma cruciforme. Entonces, el tabú tan común ahora no siempre fue parte de nuestra tradición o práctica. Parece que la razón principal por la que eliminamos el uso de la cruz a mediados de la década de 1950 fue a causa de la mala sangre entre católicos y mormones en el estado de Utah. La iglesia fue criticada públicamente por el obispo católico romano de Salt Lake y esto provocó la ira de algunos santos de los últimos días. Desde ese tiempo los mormones la han evitado en gran medida como un emblema empleado, viéndolo como un símbolo católico y por lo tanto no mormón. Del libro Católico Mormón, una conversación con él. Así es. Entonces, Ah, según lo que nos está diciendo Gaskill, al principio no fue así. La arquitectura de la iglesia, y de esto vamos a hablar mucho en el segundo video, la arquitectura de la iglesia se usaba, la cruz. Que haya sido borrada después de que Joseph Fielding Smith no satanizó, sino creo que usó la palabra denigrante. Es denigrante que se use la cruz. Creo que es la palabra, vamos a buscarla más en el segundo video, la palabra correcta. Pero él decía que no era apropiado de que la iglesia usara ese símbolo. Y por lo tanto, mucha de la arquitectura que estaba antes de Joseph Fielding Smith tuvo que ser borrada del mapa para que podamos decir el día de hoy, no, es que no es imagen de nosotros. Te compartí dos imágenes, mi estimado Moisés. Posiblemente esperamos ver una por una a la vez. De lo que era la arquitectura de cómo se veía una capilla sud, qué había dentro de las construcciones antes los últimos días, a principios antes de Joseph Fielding Smith. sí, dame un segundo, ya las vi. Ahorita que la estoy viendo aquí fuera de la imagen, están muy interesantes. Ahora, hermanos, si bien la palabra no es, oyes tú, satanizar, sí se hizo un esfuerzo
por decir que como mostraba, o como la cruz era un momento en el cual el Salvador había sido crucificado, ¿cómo era posible que nosotros recordáramos un instrumento que había sido usado para torturar a Cristo, el Hijo de Dios, y que por eso mismo no deberíamos usarla, ¿eh? Cuando en realidad la cruz tiene un significado, una situación mucho más hermosa, se podría decir. Sí, Y, definitivamente, como dice Glenn Richard, eh, fueron argumentos adoptados y adaptados. y aquí está la primera imagen. Esa es la fachada de una capilla mormona en 1910. Si le quitáramos hoy en día con la visión que tenemos, que nos dieron, si le quitáramos donde dice LS Chapel 1910, diríamos, esa es una iglesia católica. Exactamente, exactamente. Como dice Gaskill, teníamos dentro de la iglesia las imágenes de la cruz, vitrales, tenían la imagen de la cruz, y no solamente las capillas, las construcciones que estaban en la manzana del templo abundaban las cruces. De esto vamos a ver también en el segundo video. No solamente estaba la imagen una estatua de un Cristo creando una cruz, sino que había miles de cruces en los vitrales de las construcciones del templo del lago Salado. Aquí vamos a ver un vitral. Exactamente, por ejemplo, mira, esos vitrales ya desaparecieron. Toda esta tuvo que ser. Este es un vitral de la asamblea el El salón de las salón de la asambleas asamblea. del lago Salado en 1908. Obviamente mucho de esto tuvo que ser remodelado cuando salió el libro de Joseph Fielding Smith de respuestas a preguntas del Evangelio en 1951, si mal no recuerdo, salió a la publicación este libro. Algunas construcciones se incendiaron, algunas construcciones fueron remodeladas, pero desapareció. Para que podamos decir el día de hoy, nunca hemos usado la forma de la cruz. Lo cual ya estamos viendo que históricamente no es cierto. Exactamente. A ver si, como dices tú, no nos queman con leña, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, me gustaría continuar con un pasaje de Margaret Barker. Ajá. Eh, Ese es el comentario de ella. Y vamos a irnos a la fuente que ella usa. Pero primero vamos a ver el comentario que ella hace. Ok. Lo ponemos. Aquí está. Dice, cuando era ungido, el sumo sacerdote estaba marcado en la frente con una cruz diagonal, el signo del Señor. Esto lo podemos encontrar en el Talmud babilónico Orayot 12a. Y Margaret Baker lo menciona en su libro La tradición escrita del Reino de Dios. Así es. Lo que comentaba yo al principio, lo que Margaret Barker trata de reconstruir es cómo era la teología y el ritual dentro del templo antes de la reforma deuteronomista. Por lo tanto, esta cita pretende ser en los días de Moisés. ¿Okay? ¿Sí? De acuerdo con lo que está en el Talmud cita lo que es la unción de Moisés, cómo se creía o cómo creían los judíos que Moisés pudo haber ungido literalmente a Aarón. Y esta es la cita esta es la cita que viene del Talmud. Entonces decíamos, Margaret Baker nos dice que en el Talmud se menciona algo de cómo se ungían, ¿verdad? ¿Sí? A los sacerdotes. ¿Me escuchas bien? Y te escucho perfectamente. ¿Tú me Ok, escuchas bien? perfecto. Entonces tenemos una cita del Talmud ahora. Ajá. Aquí la estoy poniendo. Dice Talmud babilónico Orayot 12a. Los sabios enseñaron cómo se unge a los reyes
Se unta el aceite de manera similar a la forma de una corona alrededor de su cabeza. ¿Y cómo se unge a los sacerdotes? Se unta el aceite con una forma parecida a la letra griega chi. Está escrito: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Sí? Así es. Aquí, pues, aquí los judíos nos dan una forma muy diferente de ungir tanto a los reyes como a los sumos sacerdotes. A los reyes alrededor de la cabeza, conforme al espacio que iba a ocupar la corona, pero a los sumos sacerdotes en forma de una letra chi, ¿cierto? ¿Y cómo es esa letra? Bueno, déjame compartir contigo cómo es esa letra para que las personas puedan ver de qué estamos hablando cuando decimos que el sumo sacerdote se ungía eh, conforme a una letra chi, griega. Ajá. Sí, aquí la tengo ya. Un segundo para poder ponerla. Sí, porque lo que te iba a decir, sí, ok, la letra chi, ¿y cuál es, ya? Así es. Nuestro griego no anda muy bien que digamos, entonces necesitamos ayudas visuales. Ahí está. Esta Ahí es una está, letra chi, que es como muy una, parecida. ¿Mande? como una X o muy parecida a una T acostada en diagonal. Así es. Es muy parecida a la letra Tap, hebrea, palo hebrea, la letra Tap más antigua, ¿cierto? Entonces vamos a verla también. ¿Sí? Pero muchas personas, cuando yo les he mostrado esta imagen, me han dicho, es que no es una cruz, es una hélice. Ok, vamos a decirlo a partir de este momento, dos líneas cruzadas, Okay. como las quieras ver, ¿cierto? Sí, como una Dos líneas X, como una cruzadas, hélice, como una T, como una cruz, como la quieras ver. exactamente. El símbolo de dos líneas cruzadas, ya sea que sean así, 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 como la quieras acomodar, es lo que era como el símbolo que se usaba para esto. Quiero mencionar que eh, yo no soy masón, pero de acuerdo con lo que escribe este autor, dice que los masones creían firmemente de que Moisés había ungido a Aarón en forma de una cruz. Por Ujú. eso para los masones es un símbolo tan normal, tan usable, no Ajá, condenable, como lo hacemos nosotros. ok, entendido. Y es muy interesante, ¿no? Ujú. Porque ahora, como ya lo mencionamos cuando presentamos la biblioteca, pero recordar, hermanos, el Talmud es, ¿qué se podría decir, Saúl? Una explicación, aplicación Ok. para que Bueno, la gente sepa ¿de qué estamos qué es hablando? el Talmud, Muy sí. buena, muy buena observación, Moisés. Gracias. Ok, mira, resulta que el Talmud es la explicación del libro más antiguo que es la Mishnah. Ok, que es la Mishnah. La Mishnah es la explicación que tienen los judíos para el Antiguo Testamento. Ok, surge a partir del siglo II, se empieza a escribir, se termina a partir del siglo V, tarda varios siglos poder completarse esta obra gigante. ¿Y por qué era necesario? Lo explicamos en el primer video que hicimos cuando hablábamos de la Virgen, por ejemplo, pero lo voy a explicar de nuevo. ¿Por qué era necesario estos libros para los judíos? Bueno, en el siglo II resulta que había un libro que estaba arrasando con la fe de los judíos y estaba dando una explicación moderna de lo que es el Antiguo Testamento. Ese Ujú. libro que estaba circulando por todo el planeta, se estaba regando por todo el planeta, era el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento le estaba diciendo al mundo entero cómo se interpretaba el Antiguo Testamento. Entiendo. Venía un Pablo, venía un Mateo, que decían, mira, Isaías dijo esto y tal, tal. Y los apologistas como Justino Mártir estaban inundando el mundo con sus discursos. Y Ok, eso provocaba mucha confusión en el mundo judío. De acuerdo ok, con el libro de los Hechos, muchos judíos estaban bautizando a la iglesia cristiana. Entonces los judíos decían, caray, nunca habíamos escuchado hablar de esto.
Nunca habíamos escuchado que Isaías hablara de un Mesías. Y entonces iban con sus rabinos más arriba de rangos y le preguntaban. Y entonces los rabinos, los de más alto rango, tuvieron que hacer un libro donde pudieran dar la explicación oficial del Antiguo Testamento. Y decirle, miren muchachos, Isaías jamás habló de Cristo. No, 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 no. Está mal lo que dicen los cristianos. Entonces tuvo que hacerse un libro del cual fuera la doctrina oficial de los judíos. Entonces estamos leyendo que a pesar de que de que la cruz se regó por todo el antiguo mundo como símbolo de Cristo, los judíos lo aceptaban, no es que así se hacía. Fueron tratando de ser lo más honesto posible en su doctrina y decir, no, pues es que así se hacía, ¿cómo lo vamos a cambiar? Sí, entonces, ellos en su explicación dicen, así se hacía. Así es ¿Así? como nosotros lo entendemos del hebreo y demás, así se hacía. Así es. Ok. Bueno, para que pudiéramos entender de dónde sale esto, porque muchas veces quienes no estamos familiarizados escuchamos eso, que la Mishnah, que la Torá, y dónde sale eso, para que podamos nosotros tener una, una base, cuando lo volvamos a escuchar sepamos de qué habla. Ahora tú, Saúl, nos decías que la letra griega chi era muy parecida a la letra taf en hebreo. Y Así es. aquí tengo la imagen que me dice. Así es. Esta es la letra Tav. Y es interesante recalcar en esta imagen, por eso busqué esta imagen, es importante recalcar que evolucionó con el tiempo. La que tenemos grande es la más antigua, la que es considerada en el palo hebreo, y del lado izquierdo, derecho, no sé cómo la puedan ver, nos está diciendo cuál es la moderna. Esa moderna es la que vemos ahora en la literatura, por ejemplo, el texto Masoreta, que ya hablamos de él en el primer video, sí es la que vamos a encontrar en el texto Masoreta, pero evolucionó, pero sigue teniendo el mismo significado. Y como dice ahí, palos cruzados, ¿no? Así es, palos cruzados, dos líneas, como la quieras ver, así, así, porque muchos me dicen, no, es que es una elipse, la estás cambiando, está dando una cruz, bueno, como la quieras ver, sigue siendo dos líneas cruzadas. Ahora abajo dice, señal, marca, monumento. Así es. ¿Cómo pueden significar esas cosas? Sí, es este símbolo de marca, de convenio, de pacto, de señal. ¿Sale? Como dice Margaret Becker, era la señal del Señor. Cuando el Señor hacía un pacto con alguien, era usada como un pacto, señal. De hecho, lo que vamos a ver ahorita en Ezequiel, si quieres, lo vemos ahorita. Claro que sí, claro que sí. Buscamos. Vamos a leer Ezequiel 9. Aquí estamos. De hecho, 9 de hecho, si lo leemos completo, del 1 al 11, claro, está un poco largo, pero creo que vale la pena. Claro que sí, y está sacado de la biblioteca de la iglesia, hermanos. Aquí pueden ustedes encontrar todas las escrituras. Dice capítulo 9, Ezequiel ve la señal que se pone a los justos y la matanza de todos los demás, comenzando desde el santuario de Jehová. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad se acercan y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a ancianos, a jóvenes y a doncellas, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis desde mi santuario.
Comenzaron pues con los hombres ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: profanad la casa y llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Os digo? Ajá. En Bueno, cuanto si a mí, quieres hasta ahí. Si quieres hasta ahí. El chiste de lo que estamos viendo ajá, es que... Ah, ya me moví tantito. Déjame ver si no me descuadré. estoy bien, Ok. estoy bien. Es que el Señor manda a matar a la gente inicua de la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Ujú, Sin embargo, se van a salvar unos cuantos, no todos. No todos van a ser asesinados. Hay una cierta clave que lo dice en el versículo número 4. Quienes tengan la marca del ángel que pasó previamente, ellos se van a salvar, ¿cierto? ujú. Y pon una señal en la frente, dice. Así es. Pongo una señal en la frente para que el hombre sepa que este, la pregunta de los $1,000,000,000 aquí es cuál es esa señal o marca que van a tener las personas en la frente para que los ángeles puedan pasar y salvar la vida de aquellas personas que tienen esa marca. Es Sí, la pues, ¿qué pregunta de marcar? los Si mil era un millones. punto, una raya, una firma. Sí, o Sí, sea, ¿cuál es la marca? sí, o sea, hay que ser, sí, tú puedes decir, hasta parece sarcástica la pregunta, pero, ok, pero ¿qué era? ¿No? Así, realmente no estábamos ahí nosotros para poder tomar una foto, cuál era la marca. Sin Ajá, embargo, hay académicos bíblicos que tratan de reconstruir este versículo, tratando de ajá, regresar al hebreo más antiguo. Y es aquí donde tiene que ver el atap a palebrea, ¿no? sí, sí, Este comentario se le da el comentario de Adam Clark, ujú, que es muy usado dentro de nuestros libros de la iglesia, especialmente Instituto. Los comentarios de Dan Clark son muy citados y vale la pena ver lo que está diciendo este hombre. ok. Dice, comentario bíblico de Adam Clark a Ezequiel 9:4, versículo 4: pon una marca en la frente de los hombres que suspiran. Esto alude a la antigua costumbre ampliamente utilizada de poner marcas a los sirvientes y esclavos para distinguirlos de los demás. También era común que los adoradores de ídolos particulares llevaran la marca de su ídolo en la frente, los brazos, etc. Estas marcas se denominan marcas sectarias hasta el día de hoy entre los hindúes y otros en la India. Por lo tanto, mediante esta marca podemos saber fácilmente quién es seguidor de Vishnu, quién de Shiva, quién de Brahma, etc. Las palabras originales, aquí me van a perdonar, pero leer esto del hebreo está ahí, pero ahí está, Brincamos. sí, la brincamos, han sido traducidas por la Vulgata como et signa tau y marca tau en la frente, etc. San Jerónimo y muchos otros han pensado que la letra tau era la que se ordenaba colocar en la frente de los dolientes. Y Jerónimo dice que esta letra hebrea T, tau, se escribía antiguamente como una cruz. Así pues, la gente debía ser marcada con la señal de la cruz. Ah, interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y sabes qué, déjame me regreso a la imagen que pusimos. Ajá. Me parece muy interesante. Espérame tantito. Bueno, pues, si quieres comentar algo, pero ya ellos dicen, puede ser la letra tau, que es la misma de esta que estamos hablando, Así es. eh, la que se usaba para poner en la frente. Ya ves que ahorita decía de manera sarcástica, que le ponían un puntito, su firma, o sea, que era lo que decían. Y si se acuerdan, dice la escritura de Ezequiel 9:4, dice, pon una señal en la frente. Y en esto que estamos viendo aquí, abajo dice señal, marca, monumento. Entonces, a lo mejor tú lo vas a mencionar más adelante, pero dice, podríamos nosotros traducirla o entenderla
por un ataúd en la frente. Así es como Adán Clark trata de reconstruir ese Ajá, versículo, así es, tratando de llegar al hebreo más antiguo. así es. Entonces, sí, Y es muy interesante, Saúl, porque eh, muchas personas creemos, pensamos, decimos, sentimos que la cruz inició con la crucifixión del Salvador, cuando, exacto. cuando ya se mencionaba mucho antes. Por eso el comentario que hace muchas personas es que si tu hermano fuera asesinado con un cuchillo, tú traerías el cuchillo aquí colgando en la cruz, o si tu hermano haya sido asesinado por un carro que lo atropelló, tú traías el carro aquí colgando en la cruz. Ese comentario se me hace muy, muy protestante, ¿no? Y, Y que y, autoridades de la iglesia lo tomen y lo traigan para acá, se me hace como, excuse me. sí, no, eso es algo uh, que yo lo escuché varias veces y decía, híjole, al que no lee, al que no conoce o al que está muy influenciado por este pensamiento de 1950 para acá, le hace mucho clic decir, pues sí, es cierto, ¿cómo me voy a poner aquí algo que recuerda como mataron a mi familiar? Pero nada que ver. Cuando empezamos a entender que la letra Tau o la cruz o los dos palos cruzados, como los quieras acomodar, eran una señal de pacto, una señal de convenio con Dios, cambia la cosa, ¿no? Así es, Este es el definitivamente. otro que me mandaste. Sí, es ahora sí el mismo versículo, pues reconstruido otra vez como pudo haberse leído en la Septuaginta. Sí, lo que yo te decía, perdón, me adelanté. Dice, y le dijo Yahvé, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una ta o una cruz en la frente a los hombres que gimen y que claman la causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestros ojos ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere una cruz o una taz, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así quedaría un poquito más reconstruido, un poquito más entendiendo, ¿eh? Así es. Uh-huh. Fíjate que a veces cuando esto es, perdón por defender a la Iglesia Católica, pero esto es algo que hacen los católicos muy frecuentemente cuando se pone su tap en la frente de ceniza. Ajá. Y he visto muchas personas que se burlan de ellos, incluso miembros de la iglesia que se burlan de ellos, de esta práctica, pero para mí, yo no soy católico, para mí merece mi respeto porque está basado en un versículo bíblico. Fíjate que cuando hablábamos con tu amigo, nos dábamos cuenta que muchas cosas la Iglesia Católica mantuvo, de todas esas tradiciones que había de la Iglesia primitiva, Así juntaron es. y mantuvieron muchas. Como estamos aprendiendo, esta es una de ellas, ¿no? Que, que, que ellos mantuvieron en, o sea, su, ¿qué se puede decir? Creencia, en sus tradiciones, Sí, en su manera de ser, ¿verdad? así es. Y, y sí, fíjate que yo recuerdo, déjame rapidito, es siendo yo niño, o tendría yo como unos 6 7 años, a lo mejor. Mi abuela materna, que no era miembro de la iglesia, ella era muy católica, me lleva un miércoles de ceniza en la rodilla y me ponen ahí. Y entonces yo llego con mi mamá casi llorando, con mi papá. Y papá, es que la abuela me llevó y me pusieron ahí la cruz. Sí. Y entonces mi papá, aún estando influenciado por todos estos pensamientos, él me dice, hijo, no te preocupes, tu abuela lo hizo porque te ama y para ella es algo muy importante que tú recibas. No lo tomes a mal. Y se me quedó muy grabado. ¿Y qué? No lo voy a tomar a mal, porque mi abuela no lo hizo para dañarme, lo hizo porque me ama y para ella es muy importante. Pero fíjate, a lo que voy es, bueno, agradezco esa respuesta de mi padre y de mi madre. Y dos, desde tan pequeño ya estaba yo con esa idea en la cabeza, la cruz es mala. No sé si me alcanzo a explicar.
Sí, sí, Tenemos que tener mucho cuidado con esos pensamientos, ¿verdad? Bien, aquí me mandaste un comentario del libro de Doctrina y Convenios. así es, así es. Dice, tu comentario de Doctrina y Convenios 1 del 8 al 10. A los siervos del Señor. Este es, Dime, perdón, dime. perdón, antes de leerlo, esta es la explicación que da el manual al capítulo 1 de Doctrina y Convenios, Ajá, especialmente del 8 al 10. Entonces, si quieras ajá. leerlo primero, Doctrina y Convenios, del 8 al 1, del 8 al 10, para verlo, por qué está dando explicación. Es interesante, por qué da esa Sí, explicación. dame un segundo. Entonces, Perdón, quitamos esto. No está bien, no te preocupes. Quitamos esto. para que quede en contexto, si no, los van a decir, ¿qué, de qué están Sí, hablando? ¿de qué está hablando? Estamos en Doctrina y Convenios, Capítulo capítulo 1, 1. 8, Dice así. Y de cierto os digo que a los que salgan para llevar estas nuevas a los habitantes de la tierra, les es dado poder para sellar tanto en la tierra como en el cielo al incrédulo y al rebelde. Sí, en verdad, sellarlos para el día en que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los malvados. Y el día está, ¿verdad? el 10, sí. Para el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre según sus obras y medir a cada cual con la medida con la que haya medido a su prójimo. Si te das cuenta, mi estimado Moisés, estos versículos es una réplica de lo que está pasando con Ezequiel en el templo. Suena muy parecido. Muy parecido. Entonces aquí viene el comentario oportuno de estos hermanos que hicieron este libro y el comentario que hacen de Doctrina y Convenios 1, 8 y 10, Lo que que es algo muy parecido a lo que Clark ya dijo previamente, pero vale la pena leerlo. dice, a los siervos del Señor se les ha dado poder para sellar. Los sellos antiguos se usaban para estampar el nombre del propietario o alguna otra marca de identificación en un documento u otro objeto. Algunos sellos eran anillos de sello usados en la mano, otros eran asuntos bastante grandes. En Ezequiel 9, del 4 al 6, se ordenó al hombre vestido de lino que colocara una marca, la letra Tav, nuestra T, en la frente de aquellos que no participaron en las abominaciones practicadas en Jerusalén. Como Tav es la última letra del alfabeto hebreo, podría usarse correctamente como una abreviatura del nombre de aquel que es el primero y el último. En Apocalipsis 7, del 4 al 8, un ángel tiene la comisión de sellar a los siervos de Dios en sus frentes, y de Apocalipsis 14:1 parece que la marca utilizada en el momento allí referido era el nombre de Dios, el Padre de nuestro Señor en su totalidad. Ese sellado o marcado se hizo como el rociamiento de la sangre sobre los postes de las casas en la noche del éxodo de Egipto, para salvar a aquellos que estaban tan marcados de la destrucción. El poder de sellar conferido a los siervos del Señor en esta, la última dispensación, se extiende a los incrédulos y rebeldes. Tienen poder para discernir entre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, y para declarar con autoridad que tal y tal doctrina es verdadera y lo contrario es falso, que tal y tal conducta está de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios y que la conducta contraria es pecaminosa. Quienes están sellados y permanecen en esa condición sufrirán la ira de Dios. Este sellado concierne a los incrédulos, aquellos que se niegan a aceptar el mensaje del Evangelio, y los rebeldes, es decir, aquellos que se vuelven contra los siervos del Señor, especialmente aquellos que lo hacen después de haber disfrutado de los privilegios y las condiciones de ser miembros de la iglesia. Órale, órale. Si te das cuenta, estos comentaristas, estos escritores, están apoyando el comentario de Clark. Esto lo quiero recalcar porque posiblemente alguien pueda ver el video y decir, no, están usando personas que ni siquiera son miembros de la iglesia, que piensan diferente a nosotros. No, porque Clark, los comentarios de Clark son usados muchos lo veo muy comúnmente en los libros de instituto del Antiguo Testamento, y se usó por pensadores de la iglesia, repito, antes de 1950. Y es muy interesante cómo ellos identifican la marca con la letra K, que sería equivalente a la letra T de nosotros. Así es. Entonces, Y me pareció muy interesante
que ellos lo relacionen con el rociado en las puertas el día en la Pascua, aquella noche que el ángel destructor pasó y Ajá. destruyó. Que tenemos la imagen, creo, Saúl, ¿no? Ahí A te acaba de ver, pasar ahorita, sí, para que no la busques tanto. Te la puse a la mano. sí, no hay problema. Aquí la tenemos y y es muy interesante esa parte. Ahorita la pongo, hermano. Porque hace referencia a esa, cuando Moisés, bueno, el Señor a través de Moisés les dice al pueblo de Israel que marquen sus dinteles de sus puertas con la sangre del cordero para que el ángel destructor pase de ellos. Eso es lo que hacía referencia a este análisis. Y aquí la tenemos. Sí, si los hebreos pintaron el dintel de la puerta, que es el marco de la puerta, posiblemente quedó así, haciendo alusión a la letra TAP de un convenio. Si se Ahora, les fue, si se les fue y se les dijo que iba a ser un convenio entre ellos y el ángel destructor que no pasara por ahí, pues lo más razonable es que haya sido esta marca del convenio. Perdón, ibas a y si a decir mí algo. me dicen, ponle, sí, si a mí me dicen, ponle sangre ahí a tu puerta para que el ángel destructor pase de largo, yo la pinto toda de sangre, ¿no? Para que la veas, no se vaya a equivocar. Y sí, 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 explico. sí. Entonces es muy probable que hayan hecho eso. Digo, a lo mejor algunos otros este, nada más pusieron una marca en algún lugar, etcétera. Pero si hacemos esta simbología, pues estoy haciendo referencia a eso, ¿verdad? Este, algunas personas te podrían decir, oye, pero es que en una imagen anterior tú me pusiste que esta variación de tab es la moderna, la más antigua es como una cruz. Pues Sí, a lo mejor en algún lugar del marco de la puerta pusieron sí. ahí, ¿eh? De hecho, si mal no recuerdo, me pareció, ya la memoria me falla, pero si mal no recuerdo, alguien hizo con la tapa anterior esta marca, tendría que buscarla, a ver si la compartimos en el segundo video, este, donde se pone el anterior tap a la puerta. Pero bueno, lo dejamos de tarea para el siguiente video, a ver si la puedo conseguir esa imagen. Excelente. Entonces, estamos viendo que esta letra TAP o estas dos líneas, palos cruzados, como ustedes los quieran acomodar, muy posiblemente, yo en lo personal no me atrevo a asegurarlo porque no estuve ahí, ¿verdad? Era la manera en que las personas marcaban el convenio. En Ezequiel 9:4, muy posiblemente esa era la manera en que el Señor le dice a todos aquellos justos, márcalos de esta manera, con una tab en mi frente. Entonces, esa es la posibilidad, mis hermanos, ¿verdad? Para que sepamos. Te mandé una imagen de la unción de José Smith dirigiendo a su padre. Me gustaría, Ahorita, este es algo que vamos a ver en el segundo video, pero me gustaría hacer una pequeña observación, ya que dijimos que según los judíos, eh, Moisés ungió a Aarón en forma de cruz, ajá, ¿cierto? En forma de una chi, que es para sí, nosotros una forma de cruz. Y es importante recalcar que los masones creen firmemente esto. Ellos no lo toman simbólico, alegórico, lo toman toman tal cual completamente es. literal, tal cual es. Sí, que la unción de un sumo sacerdote es en forma de cruz. Y algo que vamos a hablar en el segundo video es que gran parte de los líderes del siglo XIX de la iglesia eran masones. Por lo tanto, esta foto está representando eh, el 21 de enero de 1836 en el ático del templo de Kirtland, José Ajá. Smith dirigiendo a su padre, utilizando la forma de cruz. Ellos, posiblemente todos los de la escena, eran masones. Por lo tanto, lo veían perfectamente normal ungir en forma de cruz. Muy interesante. Y hermanos, no se nos vayan a rasgar las vestiduras, ¿no? Sí, 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 sí. El, el, hemos visto cómo
la cruz es representación de un pacto y no un instrumento de tortura en el cual murió Salvador nada más. Entonces, Un comentario que también por ahí se le sale muchísimo y es más viral que la gripe, es que la cruz es la cruz de Tamuz, del dios pagano Tamuz, y que los cristianos de ahí la tomaron y se paganizaron, ya sabes, Constantino siguiendo a Tamuz y trayendo cosas paganas. Y ay, 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 ay. sí, y nuevamente vuelvo a un comentario que tú alguna vez dijiste. Ahí está, que tú no la hayas visto no significa que no esté. Y en el Antiguo Testamento está. Así O es, por lo menos se cree que ahí está. así es, Ustedes, y si ustedes quieren decir, no puedes asegurar, bueno, no puedo asegurar, pero se cree que ahí está. así es. Ahora, no nada más al sumo sacerdote, sino vamos a ver que las imágenes de la cruz, difícil de ver, entre líneas, está dentro del templo. Y eso también vamos a hablar mucho en el segundo video. Pero las imágenes de la cruz están dentro del templo, o sea que el Señor no metería algo pagano a su santo templo. Y me gustaría ver Levítico 23, versículo 10 y 11, para poder explicarlo. Para comenzar por ahí, por ejemplo, porque hay mucho que explicar. Antiguo Testamento, ahorita lo encuentro, Levítico, ¿qué? 23, versículo 10 y 11. Comparto aquí. En lo que lo buscas, hago el contexto. Levítico 23 explica las fiestas del Señor, las 7 Okay. fiestas que se hacían, ¿cierto? Es un compendio de las 7 comprimidas en Levítico 23. Y especialmente el 10 y el 11 que vamos a leer habla acerca de las primicias de la cosecha. Se supone que la cosecha estaba previamente diseñada para que madurara, para que fuera la siega en estos días de Levítico, ¿cierto? Entonces, tú y yo como ciudadanos de esos lugares, ya veíamos que el fruto estaba listo para ser cortado, ya estábamos listos para comer, pero teníamos que esperar la señal del sumo sacerdote. El sumo sacerdote agarraba lo que agarraba con sus brazos de la cebada, lo cortaba y primero él ofrecía las primicias al templo. Después de que el sumo sacerdote ofrecía este ritual, ahora sí, Moisés y Saúl pueden ir a cortar lo que quieran y vámonos a comer, ¿cierto? Pero estas eran las primicias de las cosechas, así se le llama, recordando que Jesucristo fue las primicias de la resurrección, ¿ok? Okay. Ahora, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Vamos a leer el versículo 10 y 11. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Dice así, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Él mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. Al siguiente día del día de reposo la mecerá el sacerdote. Así es. Ok, entonces, así es como se hacía. Repito, el sumo sacerdote cortaba primero las primicias de la cosecha y las presentaba al templo. Dice que se cruzaba el velo y presentaba y mecía esta gavilla, ¿cierto? La pregunta de los $1,000,000,000 aquí es, ¿cómo se mecía? Como la mesía. ¿Cómo debo entender yo que se mecía? No entiendo. Realmente, seamos honestos, es un pasaje difícil de entender, porque no estábamos ahí presentes. Sin embargo, aquellos ratones de bibliotecas llamados los fariseos se tomaron la molestia de apuntarlo. Te digo que los fariseos apuntaban, pasó una mosca, pues lo apuntamos, el día fulano de tal, pasó una mosca. El día fulano tal se nubló y llovió. Ellos apuntaban todo y se tomaron la molestia de apuntar cómo se mecía la gavilla. Gracias a ellos. Agradecidos estamos con los fariseos por esos pequeños detalles que se tomaban. Y esto es lo que consulta Rashi
en su libro de comentarios a la Torá. Entonces el Ok, comentario de Rashi va en relación a cómo es que se hacía esa meser que dice la la escritura, las primicia, primicias. así ¿Ok? es, Bueno, te voy a sí, leer. Dice, el comentario de Rashi. La primicia de su cosecha, es decir, aquello que sea lo primero de la cosecha, mecerá en vaivén. Todo acto de mecer en vaivén mencionado en la Torah se refiere a cuando alguien mueve un objeto hacia adelante, hacia atrás y eleva y baja dicho objeto. Pesictá de Rab Kana es un volumen de Misra organizado compuesto en Israel talmúdico 400 o sea, 700 después de Cristo. así Se es. mecía hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás para simbolizar que el acto fue en honor de aquel a quien pertenece el mundo entero, hacia arriba y hacia abajo para simbolizar que el acto fue en honor de aquel a quien pertenecen las regiones en lo alto y las regiones por debajo. Ok, no solamente compartí el comentario de Rashi, sino también otro comentario de la Uh-huh. Peshikta de Rabat Kahana, que como si te das cuenta, pues son comentarios que, como te decía hace rato, tratan de explicar a los judíos qué debemos entender por cada pasaje, ¿no? Los judíos entendían que la primicia de la cosecha que traía el sumo sacerdote al templo se mecía de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de delante hacia atrás, de un lado al otro, otra vez formando las dos líneas. Uh-huh. Sí, sí, hacia frente, hacia atrás, la línea. Así es. Entonces, esta profecía, por decirlo de esta manera, que los cristianos entendemos, que tiene que ver con Cristo, porque Cristo es la primicia de la resurrección, el Ajá. sumo sacerdote también lo hacía como una cruz. Y otra vez estamos regresando a la cruz donde murió este hombre. Sí, y vuelvo yo a recalcar, Saúl, es algo que ahorita me está cayendo solamente muy, muy fuerte. Tendemos pues, yo uso la palabra satanizar, decíamos, a menospreciar, a ridiculizar, a hacer menos la cruz, porque la recordamos, obviamente, por toda la cultura que tenemos, como un instrumento en el cual fue muerto el Salvador, un instrumento de tortura. Y así lo recordamos, así lo pensamos, cuando deberíamos de nosotros pensarlo como un recordatorio o como un símbolo de un pacto que se hace con Dios, que cuando una persona se consagra o hace pacto o etcétera, se hacía esta semblanza a una cruz como una señal de ese pacto, de ese convenio. Entonces, si vemos esas dos diferencias son diametralmente opuestas, porque una es vista como un instrumento de tortura y la otra es vista como una señal de un pacto con Dios, ¿no? Sí, Es la diferencia. sí, de hecho cuando alguien me dice el argumento que acabas de mencionar, yo siempre les digo, bueno, es que la cruz no comenzó en el Nuevo Testamento, tienes una visión del Nuevo Testamento nada más, y una explicación que te han dado los protestantes por siglos. Siempre han dicho eso. Uh-huh. Uh-huh. Y ya estamos viendo con todo esto que no es aquí, que existía desde mucho antes. Muchísimo antes, exactamente. Yo Y, siempre les y quiero, pregunto, ¿y ajá, qué hay del Antiguo Testamento? ¿Por qué lo omites? No, pues no saben de qué le estoy hablando. sí, Yo porque, les digo, porque si tú te fijas y si tú lees una traducción al español del Antiguo Testamento, yo creo que en ningún lado se menciona la palabra cruz. así es. Entonces, por eso dicen, pues, que no está el Nuevo Testamento, cuando estamos viendo aquí. Ahora, a mí me llama la atención y quisiera recordar que estas son explicaciones de judíos a judíos. Exactamente, Ellos no están exactamente, pensando para nada en Cristo. exactamente, Y exactamente. entonces dicen, esta forma, esta tab, esta T, esta forma, es para, bueno, en este, por ejemplo, de Besiktar de Rab Kana, dice, es para simbolizar a aquel que pertenece al mundo y lo de arriba y lo de abajo. Todo lo de aquí, todo lo de arriba y todo lo de abajo. Entonces, esas son las explicaciones que ellos dan. Pero dicen, Exactamente, se hace una cruz, se hace una paz, como exactamente. señal de convenio, como señal de paz.
Nada Así más es. como comentario para que vean que no tiene nada que ver con un cristiano lo que estamos ahorita viendo. Muy oportuna tu comentario, mi estimado, muy oportuno. Es Digo, entre judíos, aquí, o a puerta cerrada entre judíos. ándale. Entonces, que veamos que la cruz no se creó para Cristo mismo o a consecuencia de que Cristo murió en una cruz. Entonces ya se empieza a usar la cruz. Desde antes, desde mucho antes. Y ya existía para el pueblo. Nada más para que veamos no perdamos de vista eso, que para mí es muy importante hacer la aclaración. Así es, mi estimado. Ahora, si eres tan amable, podemos buscar Éxodo 17, 11, 12, por favor. Claro que sí. Vamos a ponerlo aquí. Ahorita estamos en Levítico, entonces vamos a Éxodo, 11, 17, perdón. Éxodo 17. Ajá. Versículo 11 y 12 para resumirlo y no extenderlos tanto. Vale. Estamos viendo una de las batallas cuando Moisés todavía está vivo, ¿no? El clásico pasaje de cuando necesitan levantarle las manos, ¿no? ¿Me Sí, ayudas a leerlo? 11 y 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así es. Este pasaje es muy conocido por todos, ¿no? Uh-huh. Siempre nos lo explican, no, que el liderazgo, que el compañerismo y muchas cosas muy, muy interesantes que Ajá, no denoto que no sean ciertas, son muy interesantes. Sin embargo, eh, si nos tratamos de recrear la imagen, pudiese ser una imagen muy parecida a la que te acabo de compartir. está bueno. Ah, ahí está, mera. Si tratamos de recrear nuestra imagen, pudiese ser así. Otra Uh-huh. vez, tú y yo no estábamos ahí para ver que la imagen realmente haya sucedido tal cual la estamos poniendo, pero suponemos que pudo haber sido así. O Eh, algo semejante a eso. o algo semejante. Ahora, ¿tendría que ver esto con la crucifixión de Jesucristo, con la cruz? Posiblemente tú y yo no lo veamos, posiblemente sí, pero hubo un erudito en el cristianismo primitivo que logró verlo. ¿No? ¿Cierto? Vamos a poner un fragmento del debate que tuvo Bar Justino Mártir con el judío Trifón, cuando Justino Mártir sí lo veía así. Y antes de que lo leamos, mi estimado Moisés, Ajá. me gustaría recalcar que existe una gran posibilidad que la literatura de esos apologistas cristianos Uh, haya circulado dentro del cristianismo primitivo antes que el Nuevo Testamento completo. ok. Antes de que los cristianos tuvieran un canon cerrado, allá por el año 300, antes de esto la literatura de Justino Mártir ya circulaba. Entonces tú y yo como de cristianos primitivos, primero leemos un Justino Mártir antes que leer un canon cerrado del Nuevo Testamento. Antes que leer Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos y demás. Posiblemente muchos de esos libros, Ajá. posiblemente muchos de esos libros, pero sí como canon cerrado, sí como Ok, Nuevo ya te entiendo. O Testamento, sea, esos libros ya estaban, Mateo, Marco, es, Lucas, Juan, ya estaban circulando. circulaban juntos. Pero al decir canon cerrado es cuando se dice, estos son los buenos y ningún otro. Exactamente. Ok. Para hacer Porque la aclaración. la aclaración. Entonces tú y yo como cristianos del primer, segundo siglo, Uh-huh. estamos leyendo lo que Justino Mártir nos dice, Ok. ¿cierto? Ya. Y Justino Aquí lo Mártir pues tengo. fue un grande. Adelante, mi estimado. Fíjate que contigo es que empecé a ponerle más atención a Justino Márquez. Sí, es muy interesante Justino Mártir, muy interesante. Va, diálogo con Trifón. Justino Mártir, 100 después de Cristo, 168 después de Cristo. Que dice a Trifón el judío, escucha pues, digo yo, Justino Mártir, a lo que sigue, porque Moisés primero mostró esta aparente maldición de Cristo por las señales que él hizo. ¿De qué señales hablas? Dijo él, Trifón el judío. Cuando el pueblo, respondí yo, Justino Mártir, desató la guerra contra Amalek y el hijo de Nun,
a quien se le puso por sobrenombre Jesús, o fue Jesús, estaba al frente del combate. Moisés, por su parte, oraba a Dios extendidas a una y otra parte sus manos. Ur y Aarón se las estuvieron sosteniendo todo el día, a fin de que por cansancio no se le bajaran. Pues si se dio un poco de esta actitud que imitaba la cruz, como está escrito en los libros de Moisés, el pueblo era vencido. Pero mientras permanecía en aquella forma, era Amalek derrotado. Por tanto, el más fuerte lo era por la fuerza de la cruz, porque no llevaba al pueblo ventaja porque Moisés oraba de aquella forma, sino porque mientras uno dirigía la batalla de nombre Jesús, Moisés representaba el signo de la cruz. Órale. Es interesante que él lo haya visto. Exactamente. Así es. Y pues él nació 100 años después de Cristo y murió al 38 años más o menos, ¿no? 100 Estaba, después de después de Cristo. Cristo, sí. Él estaba muy cerca de la crucifixión y de la crucifixión del Salvador. Él conocía todo. Exactamente. De ahí podemos concluir que la señal de la cruz en los primeros cristianos no era vista como te lo explica a un cristiano protestante moderno. Ajá. No tiene que ver con la respuesta que te da Joseph Fielding Smith en Respuestas a Preguntas del Evangelio, volumen 1. Es muy diferente la concepción que tiene Justino Mártir. Y es interesante que dice, no es porque Moisés estuviera orando nada más, sino porque estaba haciéndolo de la forma de la cruz. Digo, como es interesante. Y vuelvo y lo comento, posiblemente digo, no podemos saber exactamente más que esto que lo estaba pensando Justino Mártir, pero seguramente él sabía porque él podía leer del griego, me supongo. Así es. Entonces él veía la letra chi relacionada con lo que al inicio con la letra Tav, y entonces él podía ver esa cruz, él podía ver esto, y entonces cuando él se imagina que Moisés está con sus manos levantadas, como la imagen que pusimos hace rato, pues eso es una Tav. Así es. Ahora, posiblemente alguien pudiera decir, esa es la opinión personal de Justino Mártir. Eso no representa el cristianismo primitivo. Alguien podría decir esto. ¿Sale? Ajá. Vamos a compartir otra fuente del cristianismo primitivo. Para que no digan la epístola de Bernabé. Así es. Esta epístola obviamente es apócrifa, pero es compuesta por una comunidad comunidad cristiana, que pensaba exactamente igual lo mismo que Justino Mártir. Entonces, Dice, en este momento tenemos dos testimonios. Adelante. Ajá, dice epístola de Bernabé 12, del 2 al 3. Otra vez habla también en Moisés, en ocasión en que Israel era combatido por los extranjeros, y para recordarles que eran derrotados porque a causa de sus pecados habían sido entregados a la muerte. El Espíritu inspira en el corazón de Moisés que fabricaran la figura de la cruz y del que había sufrido en ella, pues si no confiaren, dice, en él, serán derrotados para siempre. Coloca pues Moisés arma sobre arma en medio del campamento, y poniéndose más alto que todos los demás, extendía sus brazos y de esta manera vencía de nuevo Israel. Luego, cuando los bajaba, otra vez eran pasados a cuchillo. ¿Para qué fin? Para que conocieran que no podían salvarse si no confiaban en él. Y luego viene una nota. El primero en mencionar a Bernabé como autor de la epístola fue Clemente de Alejandría. Y una vez más tenemos a un personaje que vivió muchísimo antes de Constantino. El pobrecito de Constantino, le achaca muchas cosas. Así es. Así que tenemos por lo menos dos testimonios del cristianismo primitivo, de que los cristianos del cristianismo primitivo veían la cruz como una señal, no como un tormento de martirio, sino como una señal de convenio, de que Dios favorecía mientras usaran esta señal. Bueno, era aceptada por lo menos. Sí, no lo veían como están diciendo ahora que la tenemos que ver, o como nos dijeron en su momento que la teníamos que ver, ¿no? Así es. No sé Ahora, si tendrá un comentario. No, mira, me parece muy interesante, vuelvo a recalcar, que no estamos, o más bien estamos haciéndonos ver
que debemos de ver la cruz no como un instrumento de tortura, sino como algo que representa un convenio, un pacto o una señal de algo con Dios. Y cuando cambiamos esa visión, ya no la vemos mal, por decirlo de alguna manera. Empezamos a Así entender es, por qué. así es, Porque incluso yo empiezo a entender por qué es que El Salvador tenía que morir en una cruz. así es, muy interesante observación. Es que pudo haber muerto de muchas maneras, Saúl, lo pudieron haber matado Ahorcado, de muchas maneras. ahorcado, Como apedreado. decía, o como decía la ley, apedreado. Ujú. Pero ¿por qué es que todo sucede para que el pueblo romano que usaba la crucifixión matara al Salvador en una cruz? Porque tenía que suceder en esa cruz que por muchísimos años desde la antigüedad simbolizaba una señal, o un convenio, o un pacto con Dios. Exactamente. Por eso tenía que ser ahí. Sabes que tu conclusión, mi estimado, me pega porque los judíos hasta el día de hoy afirman que Jesús no murió en una cruz. ¿Tú sabías que los judíos tienen una forma diferente de que supuestamente murió Jesús de Nazaret? Ellos A dicen que menos que Jesús, sea, a menos que sea muy semejante a lo que en su momento tenían otras religiones, que eran nada más un palo, no tiene nada que ver con los ¿no? clavos y todo esto, no. Para los judíos, en el contexto, incluso el libro de Mormón lo respalda, para los judíos un maldito moría colgado, que es lo que tenemos en el libro de Mormón con Senerría, si lo estoy pronunciando bien, que él muere colgado y entonces es una señal de una maldición. Según los Ujú. judíos, Jesús no murió en una cruz, Jesús murió colgado. Vale. Y ahora me hace sentido con el comentario que acabas de hacer. Si ¿Por él qué murió lo en la dicen? cruz, ¿eh? ¿Por qué lo dicen que murió colgado? Porque si ellos aceptan que murió en la cruz es porque hubo un pacto ahí. Exactamente. Entonces hasta ahorita, hasta la fecha, si tú platicas con un judío ortodoxo, con un judío estudiante del Talmud, un judío, y te va a decir, no, Jesús no murió colgado. Y eso se refieren a él como el Porque, colgado en la horca. porque es alguien maldito, es alguien que no lo Exactamente, reconoce. exactamente, que es el Porque si contexto que... muriera en una cruz, está muriendo en una señal del pacto, que ellos conocen muy bien esa señal. Conoce muy bien, exactamente, Y entonces tendrían que aceptar que él murió como señal del pacto. exactamente. Pero no lo Mira, van a sí, aceptar. yo no sabía esa parte de los judíos, fíjate qué interesante, Así interesante. es, Entonces, por eso es que a mi vista tenía que morir en una cruz. así Digo, es. me mandaste la imagen, Sí, la ponemos. seguimos con así por favor, seguimos con el Antiguo Testamento. Según el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel se acomodaron Ajá, tres de cada lado del tabernáculo, uh-huh, ¿cierto? ok, sí. Si esta recreación es verdadera, entonces las 12 tribus de Israel estaban formando una cruz alrededor del tabernáculo. Sí, incluso si ustedes dijeran, es que ustedes lo están acomodando para que sean en una línea y formen una cruz, incluso si las pusieras de cualquier otro orden, tres tenían que estar en cada uno de los puntos cardinales. Así es. Y si Sin los unes, embargo, ajá, sin embargo, déjame mandarte una imagen que acabo de conseguir. uh-huh, Ahí está la imagen que te acabo de enviar. la ponemos. Y es nada más y nada menos que la imagen del templo de Hawái. Órale, ahorita la ponemos. Está buenísima, déjame la comparto. Denme un segundo de encontrarla, de ponerla en segundo. Está buenísima, Saúl. Existen dentro de la historia de nosotros, de los templos mormones, tres templos que fueron construidos en forma de cruz. Este es el más notorio, este es el que no sufrió cambios, porque los otros han sufrido cambios, pero de esto vamos a platicar en el segundo video. Templo de Hawái. Qué interesante. Para que no me digan que yo estoy manipulando el texto bíblico de las 12 tribus alrededor del tabernáculo.
si eso fuera blasfemia, entonces tenemos templos blasfemia. Yo no sabía que estaba así el templo de Hawái, ¿eh? No, y después Qué vamos a platicar en el interesante. segundo video más cosas. Y bueno, y para mí ahora todavía hace aún mucho más sentido, Saúl, el que El Salvador tuviera que morir en una cruz, porque si tú lo ves, y si tú colocas al Salvador, o imagínate la imagen del Salvador en la cruz, literalmente él está en medio de la cruz. Exactamente, exactamente. Y al centro de todo está él, y para nosotros no hay nadie más importante que él y su expiación. Entonces él es la muestra o lo último, por eso él dice que él va a cumplir hasta lo último de la ley, porque él es la muestra más fuerte, más especial, más no sé cómo decir la palabra, de este pacto y de este convenio. Así Por es. eso es que él tenía que morir en la cruz. Mira qué interesante esta imagen del templo. Y hay más, ¿eh? Hay más, pero desafortunadamente llega Josephine Smith, llegan a todo ese que vamos a platicar y hay modificaciones en los otros templos. Pero bueno, ya platicaremos en el segundo video Ya de esto estas lo cosas. hablaremos en la segunda parte de ese video. Me Porque, gustaría... dime, dime, escucho. no, 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 dime. porque es muy interesante que nosotros vayamos entendiendo, hermanos, que como decíamos al inicio, en uno de nuestras referencias de la biblioteca que estamos usando el día de hoy, hubo una evolución en cuanto a esto de la cruz. Pues ahorita estamos viendo algunas y vamos a ver, ¿no? Así Ok, es. ¿qué me quería decir? Perdón, Saúl, te interrumpí. Cierro, es que quería que tú hablas primero porque con lo que yo con lo que yo voy a hablar cierro. ¿Ah? Entonces, me gustaría ahora irnos a los papiros griegos, a los textos griegos. Claro que sí. Recuerda que Larry Hurtado nos hace mención de lo que hay en los textos griegos, ¿cierto? En los Ajá, textos griegos, como de los textos hebreos, existen algunas formas de abreviar. La abreviatura no es moderna, ya se hacía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para ajá, abreviar y resaltar cosas que ok, solamente el lector experto pudiera identificar, ok, ¿cierto? ok. Esta de la que vamos a hablar hoy, hasta me cuesta trabajo pronunciarla, se llama estaurograma, Ajá, estaurograma, y tiene que ver cuando ya analizas el texto en griego, ¿sale? Ahorita aquí está. lo vamos a ver. Si eres tan amable, ¿me ayudas? Dice, el estaurograma, la primera representación de la crucifixión de Jesús en griego, el idioma de la iglesia primitiva, la mayúscula tau o t se parece bastante a nuestra t. Sin embargo, la mayúscula rho o r está escrita como nuestra p. Los primeros usos cristianos de esta combinación tau-rho hacen lo que se llama un estaurograma. En griego, el verbo crucificar es estauro, una cruz. Es un stauro. En términos académicos, una combinación de letras como esta se llama compendio, un dispositivo tipo monograma. En este caso, en los primeros usos cristianos, que produce una representación pictográfica de una figura crucificada que cuelga de una cruz, utilizada en las palabras griegas para crucificar y cruzar. Este singular recurso es un monograma o ligadura formado por la superposición de la letra griega Rho sobre la tau. En el uso cristiano posterior, tau-Rho es una de las diversas ligaduras utilizadas para referirse a Cristo, por lo que a veces se denominan cristogramas. El uso más conocido de cualquiera de estos signos a lo largo de los siglos ha sido el ser símbolos autónomos que permitían reconocer algo como cristiano. Ok, lo voy a explicar con manzanitas porque está difícil de entender. Sí, Está difícil de entender. Yo lo he tenido que leer muchas veces. En pocas palabras nos está diciendo que los escritores de los cristianos, de los textos griegos del Nuevo Testamento, usaban dos letras amontonadas, una arriba de la otra.
para Ujú. representar algo, ¿ok? Sí, Estoy seguro que esta imagen la has visto antes. Y si has pasado por una iglesia católica, la has visto. Te acabo de mandar la imagen ahorita. sí, ya la vi, déjame la Una letra pongo. montón encimada arriba de la otra, tratando de representar a un hombre crucificado. La tengo, déjame la comparto. Esta es la imagen. En Que es nuestra la que decía moderna... la Tao y la Ro. Exactamente. Si te das cuenta, nos tratan de enseñar la imagen de un hombre que está en una cruz. ¿Sí? Sí, sí, pues la parte de la P o de la R arriba podríamos entenderla como la cabeza y lo demás el cuerpo. Exactamente. Creo que esta imagen sí la has visto en vitrales de la iglesia católica. ¿Cierto? Por ahí, sí, sobre todo, ¿sabes qué? En iglesias más antiguas, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Que Más traen fotos. modernas ya no lo ves tanto. Exactamente. Catedrales, etcétera. Tienen otros, pero esta Sí. sí se alcanza a ver algunas, ¿ok? Ujú, Entonces, ujú. a ver, continuamos con la lectura. ¿Dónde me quedé? A ver, te voy a compartir otro fragmento. Ahí está. Este es el último fragmento que comparto y después comparto una imagen y con esto cierro la plática. Excelente. Adelante, mi estimado. Ahorita lo ponemos en un segundo. No, hermanos, y cuando entremos a la parte donde en el templo vemos la cruz, a ver si no se me infartan. Sí, ¿no? Que no es tan fácil para muchos, sobre todo personas que ya somos, me voy a incluir para no verme mal, ya grandes de edad, es muy fácil cambiar, es muy difícil, perdón, cambiar las ideas, aun cuando tengamos enfrente todo lo demás. A ver, dice, parece que el primero de estos cristogramas fue Tauró, el primer uso cristiano que conocemos, en manuscritos datados en tomo al 175-225 después de Cristo, donde sirve como parte de la abreviatura de los términos griegos que significan cruz y crucificado, escritos como nómina sacra. Una Por pequeña lo pausa. tanto, ¿Sabes qué es ah, una nómina sacra? ni idea. Ok, una nómina sacra es una contracción donde ya entendemos qué es esto. Explicado al mundo moderno, por ejemplo, IMSS. Que no tengo que ponerte la palabra completa. Es Instituto Ok, Mexicano de Seguro Social. ¿Sale? Una nómina ok, sacra es para abreviar un nombre sagrado y que no mendeas el nombre sagrado. Evitar que quien está leyendo pronuncie el nombre sagrado. Esto se usaba mucho en el Antiguo Testamento para evitar Jehová, ¿ok? Y también se usa en el Nuevo Testamento para evitar el nombre sagrado de Jesús. ahora, interesante. Dice, por lo tanto, como han indicado estudios anteriores, es probable que en este particular uso de Tauro debamos percibir más concretamente un estaurograma, es decir, una referencia visual a la crucifixión de Jesús. Si es así, ello tiene consecuencias importantes para nuestra visión de la historia de la primitiva piedad cristiana, así como para la historia de la iconografía y el arte cristiano. Es una creencia común entre los historiadores de la Iglesia primitiva que el cristianismo primitivo no enfatizó la crucifixión de Jesús y que esto no cambió hasta finales del siglo cuarto o quinto. ¿Quién En el aparece papiro, ahí? Constantino, ¿ah? cuarto, quinto, Constantino, sí. Eh, En el papiro de Bodmer P66, una copia del Evangelio de Juan, 200 después de Cristo, el estaurograma es la primera referencia visual de la crucifixión de Jesús. Las referencias a las cruces y la crucifixión se representan nuevamente mediante estaurogramas en declaraciones de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, en el papiro P75 de Bodmer, fechado aproximadamente al mismo tiempo que el P76 de Bodmer. Esto es tomado del libro El estaurograma en los primitivos papiros cristianos, De Larry Hurtado. de Larry Hurtado, perdón. Así es. Entonces, tenemos una comunidad de escritores Ajá, que se sienten cómodos representando a Jesús con algo que represente la cruz. ¿Cierto? ¿Dónde se ve eso en los papiros griegos, en los textos griegos? Te acabo de mandar una imagen. Así es como si tú y yo tuviéramos un texto griego enfrente de nosotros de antes de Constantino,
Ajá. donde los escritores están representando a Jesús con una cruz. Sí, para que no le echen la culpa a Constantino de todo. Sí, pero es importante recalcar que el estudio del Lar Hurtado son de textos griegos antes de Constantino. Ahí está el histograma. Sí, y acá en pequeño vemos dónde ¿Cómo está se en todo ve? el escrito y aquí en grande ya no. Exactamente. Entonces, representar a Jesús en una cruz es tan oficial en el cristianismo primitivo. Para que no me digan, no, es la opinión que tenía Justino Mártir, esa no cuenta por todos. No, esa es la epístola de Bernabé, eso no cuenta por todos. Quienes, el texto, este es un texto oficial del cristianismo. De Y aquí está en griego. tomamos, y está en griego, el idioma original del Nuevo Testamento. Así que se conservaba estos símbolos. Órale. Ahí está el símbolo de un hombre en la cruz, en los textos griegos, para que no me digan que es un símbolo pagano, que de la cruz de Tamuz, que la copió Constantino. Sí, con esto se tumba esa argumento de que Constantino lo jaló de algún otro lado. Ahora luego ya te van a venir a decir, bueno, es que no fue Constantino, fueron los primeros cristianos. ¿No? Sí, Sí, son se capaces, entendía. pero aquí ya tenemos una evidencia más de que no se sentían incómodos, para ellos no era algo malo, Exactamente. no era algo tabú que se debería de ocultar, poder representar al Salvador en una cruz. Así es. ¿Listo? Ahí. Y ahí he estado. Entonces ya hemos visto, para cerrar yo y ya te doy para que cierres el tema si quieres, que desde el Antiguo Testamento esta cruz o estos dos palos cruzados, ustedes lo quieren ver así, ha existido desde siempre, como un símbolo, como una representación de pacto, de convenio, de poder, de protección para las personas que hacen convenios con Dios. Así Hasta es. llegar, hasta llegar a este punto, en los papiros griegos de los primeros cristianos primitivos. Cuando somos primitivos, hermanos, quiero que hagamos una referencia, no me refiero a que sean ignorantes, sino por los primeros. Los primeros siglos, Y considerar ahí, los primeros los siglos. primeros siglos, así se los llaman. Este, no se sentían incómodos al mostrar a Jesús en una cruz, no se sentían incómodos al mencionar la cruz, e incluso ellos decían, ahí está, y es un símbolo de un convenio y de un pacto. Entonces, ahí está, y no debe de nosotros entonces incomodarnos, y no ser como esas personas, eh, miembros de la iglesia, que cuando alguien entra con una pequeña cruz muy bonita, ¿cómo la traen? No nos rasguemos las vestiduras y entendamos y empezamos a verlo. Tal vez la persona que llega con la cruz no sabe esto que hemos hablado el día de hoy, pero ustedes ya lo han aprendido junto con nosotros. Así es. Ella trae ahí un símbolo de un convenio también. A lo mejor no lo sabe, pero no le voy a decir nada. Que sea feliz, no está mal. ¿Verdad? Sí, Así es. entonces regresando a lo que inició todo este video, esa estatua, esa hermosa estatua que está en el templo del lago Salado, con el Salvador cargando la cruz, no tiene nada de malo. No Veámoslo tiene nada como de es, malo. La iglesia veámoslo no como es. está... Ujú. Adelante, sí, perdón, perdón. Si no, está bien, veámoslo como es, una representación del Salvador, llevando un símbolo que representa un pacto, un convenio. Exacto. Para mí así es. No se asusten, hermanos, no se asusten, Saúl. No sé si quieras Sí, cerrar con algo. la iglesia no está desesperada por buscar Vamos publicidad a por ver, otros lados. No está desesperada que oh, ya no sabe qué hacer la iglesia por jalar personas, como decía por ahí un cristiano. Tampoco vamos a tener cardenales y arzobispos, como decía otro por ahí despistado. No, es parte de la iconografía que siempre ha tenido la iglesia, que ha existido desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y repito, a principios de la iglesia se tenía, de eso va a tratar nuestro segundo video. Era tan normal tenerlas, no sé qué más
poder decir. Con eso era tan normal. Y recordemos, hermanos, yo creo que a partir de hoy nosotros podremos ver la cruz de una diferente manera y entendamos entonces varias cosas, pero yo quisiera hacer referencia a dos. Y lo he venido recalcando. La cruz es un símbolo de un pacto. Es que me llamaron, perdón. Ah, ok. La cruz es un símbolo de un pacto, de un convenio con Dios. Esa es la primera parte. Y el Salvador tenía que morir en una cruz, porque a final de cuentas, Él es quien cumple con toda la ley, quien cumple con toda la justicia, y Él tenía que sellar ese pacto o demostrar ese pacto precisamente en esa cruz que representa el pacto. Así es. Entonces, no tiene nada de malo. Así es. Muchísimas gracias por habernos visto y por habernos aguantado este capítulo. Esta parte duró más que el de lo normal. Sin embargo, creo que fue muy interesante. Sin embargo, creo que va a ser muy instructivo para muchos. Y no se les olvide, esta es la primera de 3. En el siguiente capítulo veremos cómo fue avanzando en las primeras épocas de la iglesia restaurada esta concepción acerca de la cruz. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, Saúl, por tu tiempo y por exponernos todo esto. No se les olvide, compartan, denle like, digan que les gusta y por favor dejen sus preguntas tarde, pero las leemos y podríamos nosotros responder. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.